Hola, profe. ¿Cómo van con la cuarentena? Bien, un poco frustrada nomás con lo de las clases online, Ah, con las clases online, ¿por qué? porque la conexión de algunos profes es súper mala, entonces estamos en la clase súper bien y de repente desaparecen. Entonces Oh, se claro. cae, pierde el hilo de la clase y todo eso. En ese caso, quizás lo que podrían pedir es que el profesor trate de grabar la clase y se la suba aparte, para que puedan tener la seguridad de por lo menos recibir los contenidos. Sí, sí, eso estamos haciendo, así Mm. que por lo menos. Igual represéntenselo porque puede que el profe o la profesora no sepan que tienen tan mala señal. Entonces ahí, por último, para que representárselo en el caso que así sea. Ya, entonces, más o menos han entrado algunos compañeros y tienen alguna duda con respecto a la tarea, cómo van con la tarea. ¿Hicieron la investigación durante el fin de semana? Yo estuve avanzando un poco, profe, y lo que sí no sabía si usted toma en consideración, por ejemplo, para cuando uno hace un informe, las referencias que van en la parte de abajo. No sé si usted va a pedir eso. O sea, que me cite por lo menos de dónde sacó la fuente, que me diga, lo saqué de X libro. Ah, ya, Sí, ya, eso ya. sí, pero le estoy preparando una pauta que se las pensaba entregar mañana, como general para que tengan una estructura y no tenga ninguna sorpresa al respecto. Igual les Sí. quería proponer que la disertación, porque también se lo propuse, me lo propusieron de hecho mis alumnos de la UNAP, si ustedes quieren, pueden también ustedes grabar la disertación y mandármelo en pasado, como para Ya, no sí, sería mucho hacerlo en mejor. clases, Mm. para Voy que a lo proponer estudien. eso. Claro. Creo que igual sería mejor, profe, porque no todos los compañeros tienen buena señal para conectarse al internet. Por lo mismo, yo pensé que por esa misma circunstancia pensé que sería bueno y porque así en una fecha determinada todos me entregan el trabajo y yo les puedo cumplir con la entrega de la nota final en 15 días, 10 días, rápidamente, si no tengo que esperar a que diserten. Ok, profe. Entonces, para que lo consideren, yo ya lo voy a considerar como posible, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan que también me lo pueden entregar grabado. Ya, entonces ahora sí ya empezamos con la clase, porque tenemos muchos contenidos que ver. Y el día de hoy vamos a terminar ya de revisar y quedar en la parte de la materia que ya íbamos, o por lo menos habíamos trabajado hasta antes del paro virtual. Esto lo alcanzamos a ver justo la semana que continuábamos del paro virtual. Así que el Zoom, ahí. Entonces, ya. Nosotros estábamos hablando la semana pasada de matrimonio, bueno, derecho a familia en las clases anteriores, hablamos ya de la definición del matrimonio, dijimos, ya esbozamos cuáles eran las condiciones de existencia y validez del matrimonio. De todas maneras, se las reitero para que, y estos materiales, tanto el PPT que estoy usando como el paper o el documento escrito, ya está subido al intranet, así que lo pueden revisar conmigo, lo pueden ir viendo, lo pueden estudiar cuando les parezca. En cuanto a, espérenme, porque van llegando compañeros atrasados. En cuanto a las condiciones de existencia y validez del matrimonio, se señalan como requisitos de existencia del matrimonio el consentimiento, la diferencia de sexos y la presencia de un funcionario o ministro de culto de una confesión religiosa, siempre y cuando tenga personalidad jurídica. Conversábamos un rato de derecho público. Les voy a pedir que traten de ingresar a la hora a clases porque como entran tarde, se me cruzan las ventanas y después me cuesta un poquito ordenarme para disertar o para hablarles de la clase. Por ejemplo, ahora se me quedó abierta la ventana. Denme 2 segundos. Ya, ahí sí. En lo que dice referencia a la diferencia de sexo, esto es en virtud del artículo 102, pero nosotros ya lo habíamos conversado. Para el profesor Luis Claro del Solar, que yo les mencionaba que era el autor que trabajaba la inexistencia en el Código Civil chileno, y bueno, no solo él, también fundándose en el artículo 1 de la ley de matrimonio antigua, sostenían que si un aparente matrimonio no se celebra ante el oficial del registro civil, la sanción sería la inexistencia de ese matrimonio. Entendería que no estaríamos ante un vínculo anulable, sino que estaríamos más bien ante un vínculo inexistente. Para quienes sostienen que todavía uno podría decir que hay inexistencia en el Código Civil, a pesar de que todos nosotros estamos conscientes que lo que nosotros tenemos en realidad es la nulidad y la nulidad absoluta. En la actualidad, y atendido a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Matrimonio Civil, que exige que en el matrimonio se cumplan las formalidades que establece la ley, y el artículo 17 de la Ley de Matrimonio Civil, que señala que el matrimonio debe celebrarse
ante un oficial del registro civil que intervino en la realización de las diligencias de manifestación e información, y el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil, que exige en caso de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que estos ratifiquen este consentimiento expresado ante esta institución religiosa ante un oficial de registro civil. Parece lógico entonces concluir que si se realiza una unión entre personas del mismo sexo, a la luz del artículo 102 del Código Civil y del artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil, este sería inexistente o en el caso de nuestra legislación nulo absolutamente. Esto es una discusión que tiene solo trascendencia dentro de lo que es el estudio de la dogmática jurídica, en un Código Civil muy, muy atrasado como el que tenemos nosotros, donde no reconocemos vínculos que puedan contraerse de matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Que yo creo que dentro de modificaciones posteriores al Código Civil, a la Ley de Matrimonio Civil, esto va a ser sin duda incorporado. ¿Por qué? Porque así lo han hecho la gran mayoría de las legislaciones del mundo, en diferentes grados, pero lo han hecho. ¿Cuáles son los requisitos de validez del matrimonio? Déjenme mostrarles. Por una parte hablamos de consentimiento sin vicios, o como me hablaban, este consentimiento libre y espontáneo, la capacidad de los contrayentes y cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley. Estos serían entonces los requisitos que nosotros entendemos para la validez de este acto que es el matrimonio. ¿Qué es lo que nos exige para que este vínculo matrimonial sea válido? El matrimonio exige un consentimiento libre y espontáneo. Déjenme que están entrando los compañeros. ¿Qué quiere decir este consentimiento libre y espontáneo? Es decir, exento de vicios. Cuando nosotros hablamos de vicios, y aquí les pregunto, ¿qué vicios conocen ustedes de la voluntad que ya han revisado dentro de los otros ramos de derecho civil? La fuerza, el dolo, ¿Cuál más? el error. ¿Y falta otro más, que en algunos casos particulares? Las solemnidades. La lesión. Ah, verdad. ¿Recuerdan? Ya, esto estoy hablando de las reglas generales de estos vicios que pueden afectar el consentimiento. Existe una diferencia en derecho de familia de cuáles son los vicios que pueden afectar la voluntad en la celebración del matrimonio. ¿Cuáles son estos? Pueden ser el error, la fuerza y el dolo. Y en ciertos casos, en virtud de la Ley de Matrimonio Civil, son vicios del consentimiento el error y la fuerza. No son vicios del consentimiento el dolo y la lesión. ¿Se acuerdan de la definición de error, fuerza y dolo? Para ver si se recuerdan de cómo era la identidad de estos vicios. ¿Qué era el error? ¿O dónde se encuentra definido, por ejemplo, en el Código Civil? Mientras yo admito gente que está entrando ahora. ¿Se recuerdan dónde está el error? ¿En el Código Civil? Alguien busque el artículo 44 del Código Civil. ¿Alguien tiene el código por ahí? Yo, profesora. Léame el último inciso del artículo 44. Un segundo, profe. ¿Cómo dice? ¿Qué define el inciso final del artículo 44? Profe, ¿leo yo? Sí. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injurias a la persona o propiedad de otro. Ahí encontramos la definición del dolo. Nosotros podríamos, pensando en la institución del matrimonio, que se pudiera aplicar esta noción de dolo en lo que es contraer o tratar de dolosamente hacer contraer a alguien en matrimonio. Yo ya les adelanté que el dolo no procede como vicio de la voluntad o de este consentimiento libre en el caso del matrimonio. No lo podemos considerar un error, pero quiero que ustedes entiendan dónde está la institución. Por eso les pregunto si es que esta definición que nosotros estamos leyendo aquí en cuanto a intención positiva de inferir injuria en persona o propiedad de otro, pudiera aplicarse a esta idea del matrimonio. ¿O por qué no?
El dolo, profe. ¿Ok? Bueno, yo pienso que no incluye el dolo porque por cuanto la seducción es en esencia un engaño. ¿Ya? ¿Y qué es el error? ¿Se acuerdan lo que es el error? ¿Como una definición cualquiera de error? Porque el error sí es un vicio del consentimiento en el matrimonio. Un vicio que afecta esta manifestación de consentimiento libre y espontáneo. El error sí es un vicio, el dolo no lo es. La lesión tampoco lo es. El error, una definición cualquiera de error, ya que no se atreven quizá a decirme una, porque yo creo que todos tenemos una definición de error, es una falsa representación que yo me hago de la realidad. Eso es una definición general de error. ¿Lo habían escuchado hasta esta parte, o de esa forma, o similar a esta idea que yo les doy? Sí, profe. Es la típica definición que nosotros nos dan en primero, es una falsa representación de la realidad. Podemos hacer ciertos distingos, pero eso es lo que nosotros entendemos como error. En el caso del matrimonio, ya descartamos al dolo como un vicio que pudiera afectar el consentimiento, y dijimos que un vicio que efectivamente lo afecta es el error y la fuerza. ¿Se acuerdan de qué es la fuerza? Cuando obligan a una persona a casarse con otra. Sería un ejemplo, ¿sí? Si bien ahí es discutido en materia jurídica cuando yo digo que yo cuando yo aplico fuerza sobre una persona para que contraiga matrimonio, aplico fuerza física para que firme un contrato, en realidad hay una manifestación de la voluntad, pero la voluntad que se está manifestando es de quien ejerce la fuerza, ¿no? Y no de quien está siendo como un instrumento de la fuerza. Esto es una discusión que ustedes habrán dado primero. Pero en términos generales entienden de qué se trata la fuerza. La fuerza también no necesariamente física, también puede ser psicológica. A eso me refería yo, por ejemplo, como chantaje, no me acuerdo cuál era la palabra. Muy bien, sí, claro. O sea, como que yo chantajeé, fuerce, trate de obligar o doblegar la voluntad de otro mediante la fuerza. No necesariamente física, muy bien. Ya, entonces volvemos a la idea central para que no se me confundan. En Chile los vicios del consentimiento en el matrimonio, estos que afectan este consentimiento libre y espontáneo son el error en la identidad del otro contrayente, que es un error de muy difícil ocurrencia. Jurídicamente Potier lo trató, pero en la realidad es muy difícil que nosotros nos encontremos ante una situación como esta, en que yo alegue nulidad del matrimonio porque yo me equivoqué en la identidad del otro contrayente. Otro error que podría viciar el consentimiento y dar un factor para anular ese matrimonio sería error en las cualidades determinantes de esa persona con la que yo me estoy casando. Y otro vicio que pudiera afectar la voluntad es la fuerza en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil. ¿Alguien me podría leer esos artículos, 1456 y 1457 del Código Civil? Yo, profe. Ya. Artículo 1456. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es... ¿Soy solo yo? ¿Se le escucha bajo la compañera? Disculpen. Sí, se le escucha bajito. ¿Ahí me escuchan? Algo más, ¿Sí? un poquito igual. Tienes que subirle el audio a tu sonido o lo que sea. Que lo lea otro compañero para... hasta Ya, sí. ¿Lo puede leer la compañera que se dio cuenta porque se le escuchaba clarito? Sí. ¿Cuál era, profesora? El artículo 1456 y 1457 del Código Civil. El 1456 dice, la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento. Y en 1457, para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento. Ya, entonces nosotros entendemos, muchas gracias, entendemos que
La fuerza puede viciar el consentimiento solo en los términos del artículo 1456, que fue el que acabamos de ver, aquella fuerza que es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Bueno, aquí dice atendiendo a su edad, y yo sería la única condición que yo tomaría aquí. Y hace una distinción de lo que es el temor reverencial, que yo creo que ustedes lo saben, que no bastaría para viciar el consentimiento, en este caso del acto del matrimonio, el hecho que yo sienta temor de desagradar a alguien que es una autoridad para mí, por ejemplo, mis padres. ¿Sí? Y el artículo 8, número 1 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿alguien me lo puede leer? Si lo encuentro yo, lo leo yo. Yo lo voy a leer. El artículo 8 de la Ley de Matrimonio Civil me dice: falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos. Si ha habido error acerca de la identidad del otro contrayente, que es lo que estamos estudiando ahora, si ha habido error acerca de alguna de las cualidades personales que, atendida a la naturaleza o fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento, y si ha habido fuerza en los términos, nuevamente, el artículo 1456 y 1457. Estos son casos que yo considero que la doctrina considera son condiciones de validez del matrimonio. Y aquí les pregunto si se les ocurre, ¿ustedes se imaginan algún caso en que un matrimonio pudiera ser anulado por un error en la identidad del otro contrayente? ¿Se imaginan un ejemplo? Hay un ejemplo súper de teleserie, porque es como muy poco probable que ocurra, pero se los pregunto. El peyugo. Como el... Ah, claro, que haya un gemelo, exactamente igual. Ese es el típico ejemplo. Puede ser que yo me equivoque porque yo pienso que me estoy casando con, no me acuerdo cuál es el nombre del otro sujeto, me acuerdo solo el nombre del peyugo. Entonces podría ser, pero es un ejemplo súper de teleserie, súper poco probable. Si llegara a ocurrir que yo me casara como con el gemelo malvado de la persona con la que yo pretendía casarme, podría anular ese vínculo por ese argumento. Es más probable que exista error en las cualidades determinantes para generar el vínculo matrimonial. En lo que es el estudio de la doctrina, esto lo ve, por ejemplo, en el caso que la persona con la que me voy a casar me inventa una realidad distinta de quién él es como persona. No se me ocurre algo que no suene como feo para que lo entiendan. ¿A ustedes se les ocurre un ejemplo para no tener que darlo yo y no cometer un error en el ejemplo que les voy a dar? Sobre estas cosas. ¿Cómo, profesora? Es que pasa que el ejemplo que da la doctrina es un poquito, este error en las cualidades determinantes es un poquito discriminador. Porque el ejemplo que se da siempre es en el caso que yo quiera contraer matrimonio y me digan, por ejemplo, que es el príncipe William. ¿Me entienden? Y me dice, yo le creo que él es el príncipe William o que es parte de la realeza del Reino Unido. Y yo me caso con él en virtud de que potencialmente después yo puedo ser la reina de Inglaterra. Es un ejemplo súper ridículo, pero para que entiendan, en cuanto a él tiene una cualidad determinada que para mí resulta importante, que no existiendo esta cualidad, yo no voy a entrar en ese vínculo matrimonial. Y si de hecho lo hago y logro comprobar que él me llevó a ese engaño, yo podría terminar ese matrimonio por nulidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesora. Por ejemplo, Profesora, eso sería como los casos cuando casan a las niñas con hombres mayores por el hecho del dinero. No podríamos casar a niñas menores de 16 años en Chile, ¿no? No, pero me refiero en otros países. Y que esta persona con la que yo estoy casada, que no quiero pensar el ejemplo de una niña menor, pensemos de una persona ya menor, mayor de edad, con edad suficiente para consentir, que la casen porque se compromete una dote, o la persona que se propone para casarse tiene mucho dinero y en efecto no lo tiene, sí, sería anulable en virtud de este artículo, si esa mujer fuera chilena. ¿Sí? Son ejemplos súper poco probables, ¿no? Pero se los pongo para que los conozcan y más o menos los tengan claros. Ya, entonces este error que nosotros estamos conversando ahora, la identidad del otro contrayente en cualidades determinantes, en el matrimonio el error para viciar el consentimiento debe cumplir con un requisito esencial. Debe ser determinante, esto es, que sin él, que en los ejemplos que yo le di, si la persona afectada no habría celebrado el matrimonio sin existir esta condición esencial.
y tiene que haber existido al tiempo de la celebración del matrimonio, y esto en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Matrimonio Civil. En doctrina, en materia de error en el matrimonio, Pottier distinguía 3 clases de error. Error en la identidad física, que es lo que estábamos conversando, error sobre el estado civil, que es aún más improbable, y error en las cualidades. En el error de la persona física es el ejemplo que conversábamos recién del peyuco, que yo me equivocara, en este caso muy improbable, en una persona que físicamente se parece mucho a la persona con la que yo me voy a casar. Error en el estado civil no podría ser el hecho de que yo me estoy casando con alguien que en efecto está casado. ¿Entienden por qué no? Yo en Chile me puedo casar con alguien que ya está casado por error porque yo no sé que está casado. No. No, ¿verdad? Porque existe una prohibición expresa en la ley y una sanción penal al respecto. Pero aparte de ello, porque el registro de los matrimonios en Chile lo lleva el registro civil. Y probablemente cuando yo vaya a contraer matrimonio con esta persona, se va a reflejar que esa persona ya se encuentra casada. Esto es lo que conversamos recién del error. El error en las cualidades esenciales. Esto se da cuando estos valores esenciales que nosotros le damos a la persona por su valor humano, las que distinguen, las que se individualizan y confieren personalidad profunda y duradera. Aquí se les puede ocurrir una razón por la que ustedes consideran una cualidad esencial de una persona para casarse y que fuera suficiente para anular ese vínculo matrimonial. Profe, por ejemplo, podría ser de que una persona se casa con otra que cree que es animalista y después se entera que es cazador de animales, una cosa así. Sí, eso es. Exactamente ese es el ejemplo. Sí, muy bien ejemplo, Violeta, creo que era. Claro, porque para mí eso es esencial. Y que yo me entero que más encima es un cazador asiduo. Puede ser una razón suficiente, porque en el caso de estos errores, y cuando yo afecto este consentimiento libre para contraer el matrimonio, estas son causales de nulidad matrimonial. Lo mismo en el caso de error acerca de la identidad del otro contrayente, que ya lo conversamos. También se discute cuando hablamos de esta idea del error acerca de algunas cualidades personales que atendido a la naturaleza o fines del matrimonio han de ser estimadas como determinante para otorgar el consentimiento y que se encuentran regulados en el artículo 8, número 2 de la Ley de Matrimonio Civil. Se discute, si bien no es suficiente como para generar el error, cuando nos encontramos ante una imposibilidad de procrear. ¿Se acuerdan que nosotros esto lo hemos discutido en clases, si esto fuera o no suficiente para anular el vínculo matrimonial? ¿Lo recuerdan la discusión? Desde el punto de vista del derecho canónico, en algún momento se discutió si dentro de las causales del divorcio, el hecho de que la pareja no pudiera consumar hijos o que uno de los dos fuera estéril o, en su caso, fuera impotente, yo podía argumentar y exigir el divorcio porque no iba a poder cumplir este fin esencial del matrimonio, que es de procrear hijos. Dentro de lo que nosotros hemos conversado hasta ahora, en la Ley de Matrimonio Civil actualmente, y como nosotros entendemos la noción del artículo 102, independiente que todavía incluye la noción de procrear, no es causal suficiente para pedir la nulidad del matrimonio. ¿Se acuerdan de esa discusión? ¿Que vimos alguna vez dentro de las primeras clases? Sí, profe, Sí, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una pareja la mujer le pregunta al hombre si es estéril o no, y él dice que sí, ¿Ya? y después esto se sabe, después del matrimonio, ¿sería una causal o sigue? Pero como si él le dijo que sí, él le aceptó que era estéril. Pero le mintió. No sería causal. Si eso es lo que le estaba diciendo dentro de la discusión, dentro de lo que se daba en cuanto a esta potencialidad de procreación, no sería causal para pedir nulidad. A lo más tendría que se incorporarlo en una solicitud de divorcio, pero no sería suficiente sustento como para terminarlo, tendría que ser otro sustento. Ah, ok. Y piense que también cuando hablamos de divorcio, no de nulidad, basta con que yo tenga mi consentimiento, finalmente haya indicado el cese de convivencia, cumplido la cantidad de años establecidos por la ley, finalmente cumpliendo esos requisitos, yo puedo terminar el vínculo, no tengo por qué entrar a estas discusiones que estamos dando ahora, que se dan en la nulidad. ¿Ahí sí lo comprenden? Sí. El otro vicio que afecta este consentimiento libre y espontáneo es la fuerza.
nosotros decíamos que los términos que la fuerza podría afectar la validez del vínculo matrimonial son los establecidos en el 1456 y en el artículo 8, número 1 de la Ley de Matrimonio Civil. Número 3, perdón, de la Ley de Matrimonio Civil. Por aplicación de las reglas generales que ustedes estudiaron probablemente en primero, la fuerza puede ser física o moral. Solo esta última, es decir, la fuerza moral, de la que me hablaba una compañera al principio de la clase, que consiste en amenazas, vicia el consentimiento. Siempre que se reúnan ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos? La amenaza debe ser actual, esto es, debe existir al momento en que se realiza el negocio jurídico en términos de Civil 1, grave, es decir, producir un suficiente impacto o impresión en una persona en su sano juicio, teniendo, bueno, estos requisitos yo los encuentro atroces, pero el Código Civil lo establece, ¿no? Teniendo en consideración su edad, sexo y condición, ¿qué es lo que tenemos por condición? Injusta, requisito que no concurriría si la amenaza al contrayente con iniciar acciones judiciales en su contra. Solo en estos casos nosotros entendemos que la fuerza puede afectar o ser un vicio del consentimiento, y estas son las reglas generales del derecho civil. Y yo les mencionaba el caso que si alguien por fuerza física me obliga a contraer matrimonio, me obliga a generar un contrato, firmar un determinado contrato, ese finalmente no vicia mi consentimiento, sino yo puedo entender que ahí finalmente hay inexistencia del consentimiento. O el consentimiento que se está expresando es de la persona que está ejerciendo fuerza y no de quien está recibiendo la fuerza. Imagino que eso ustedes lo estudiaron cuando revisaron vicios de consentimiento, ¿no? Sí, profe. Sí, ya. Más o menos por si les queda claro o si tienen alguna duda. Ya. En cuanto a vicios de consentimiento, el rapto. Esto todo es como muy de telenovela, ¿no? Hay que señalar que bajo la vigencia de la Ley de Matrimonio Civil, la anterior, la del 10 de enero de 1884, se consideraba también como un vicio de consentimiento el rapto. En efecto, el artículo 33, número 3 de dicha ley, establecía que si vicia el consentimiento en el matrimonio, se ha habido rapto, y al tiempo de celebrarse el matrimonio no ha recobrado la mujer su libertad. Como la ley no definía el rapto, debía entonces entenderse en sentido natural y obvio como comprender el rapto por la fuerza, y también se hablaba del rapto de seducción, que eso es cuando no se ejercía fuerza física sobre la mujer para que fuera raptada, sino que se la seducía para que dejara el hogar de su familia. Se los comento solo como una historia para que lo conozcan dentro de estos vicios, de estas condiciones de validez, y para que uno vaya viendo cómo hemos ido avanzando, si bien todavía estamos un poquito atrasados en realidad al derecho de familia mundial, ¿no? Y después nosotros tenemos que entrar a discutir lo que es la capacidad de los contrayentes de este vínculo matrimonial. Hasta ahora estábamos revisando estos requisitos de validez. El matrimonio está sometido a condiciones de orden moral, que es lo que nosotros hemos conversado todas estas clases. Para que ellas se cumplan, el legislador establece un cierto número de incapacidades para el matrimonio fundado en consideraciones de moralidad o de utilidad social. A estas incapacidades se les denomina en doctrina impedimentos. En derecho canónico, que es la base de muchas de las instituciones que nosotros estamos revisando ahora en derecho de familia, los impedimentos se clasifican en dirimentes e impidientes. Y en Chile no se ha seguido esta nomenclatura con respecto a los primeros, e impedimentos los segundos se les denomina prohibiciones. Los impedimentos dirimentes o impedimentos entre nosotros obstan a la celebración del matrimonio, produciéndose la nulidad en caso de infracción. En tanto, los impedimentos impedientes, que son las prohibiciones en Chile, no afectan la validez del matrimonio, teniendo para cada caso de prohibición una sanción distinta. Los impedimentos dirimentes se encuentran reglamentados en la Ley de Matrimonio Civil y los impedimentos impedientes en el Código Civil. Cuando yo hablo de esta idea de, y déjenme avanzar un poco, de los impedimentos dirimentes, que son las incapacidades. Ya sigo. Los impedimentos dirimentes se clasifican en impedimentos absolutos y relativos. Cuando yo hablo de estas incapacidades absolutas, son aquellas que impiden el matrimonio a toda persona. O sea, una incapacidad de carácter absoluto, es decir, esa persona no puede contraer matrimonio con ninguna persona. Son vínculo matrimonial no disuelto, ser alguno de los contrayentes menores de 16 años, porque sobre 16 años las personas en Chile pueden contraer matrimonio siempre que cuenten con el ascenso de las personas determinadas, o en su caso en el disenso, privación de razón o trastorno,
que fehacientemente pueda afectar la posibilidad que tiene una persona para contraer las obligaciones que se derivan del matrimonio, física, fehacientemente diagnosticada, que lo incapacite de modo absoluto para formar esta comunidad de vida que implica el matrimonio. E incapacidad para expresar claramente su voluntad, y esto en virtud de lo que dispone el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil. ¿Alguien me puede leer el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil? ¿Lo tienen por ahí? ¿Tienen la Ley de Matrimonio Civil por ahí? ¿Alguien? Aquí. ¿La tienen? Sí. Ya, ¿me puede buscar el artículo 5 y el 6? Ya. Artículo 5. No podrán contraer matrimonio. Número 1. Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto. Número 2. Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil. Número 3. Los menores de 16 años. Número 4. Los que se hallaren privados del uso de razón. Y lo que por un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. Ya, Número 5. el número 5. Lo recomiendo, si usted está con su código, que arriba del código del artículo 5 escriba impedimentos dirimentes absolutos. Ya. Para que después lo tenga que se recuerden. Y ahora el 6. ¿Cuál número? Ah, ya, el artículo 6. Artículo 6. No podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Los impedimentos para contraer derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan. Este artículo 6, arriba le puede escribir impedimentos dirimentes relativos. Para cuando lo estudie, para cuando lo revise, para que no se olvide. Estos impedimentos relativos son los que impiden el matrimonio a ciertas personas. ¿Me los puede reiterar de nuevo el artículo 6? Claro, artículo número 6. No podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Los impedimentos para contraer derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan. Entonces se refiere incapacidad relativa, este impedimento dirimente relativo que impide el matrimonio con ciertas personas. Son parentescos de ciertos grados y el cónyuge sobreviviente no puede contraer matrimonio con la persona que tenga responsabilidad en la muerte del otro cónyuge. Y están contempladas en los artículos 6 y 7. ¿Me puede leer el 7 de esta misma ley? Artículo 7. El cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiera formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o con quien hubiera sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito. Ese delito. Entonces nosotros estamos hablando, en el caso de esta incapacidad relativa, casos donde son personas que pueden contraer matrimonio con otras personas, con la gran generalidad, pero no con personas determinadas. En este caso, estábamos hablando del vínculo de parentesco con ciertos grados, y el cónyuge sobreviviente no puede contraer matrimonio con la persona que causó la muerte o es cómplice en la muerte, en el fallecimiento del cónyuge. ¿Se entiende por qué en este caso la ley no me permite casarme con esa persona, no? En este caso del homicidio. Sí, porque ¿Sí? si no estarían todos estarían matando al... Claro, o sea, por lo menos sería sospechoso que se case con la persona que originó la muerte de su cónyuge. Entonces, por lo menos la ley, a fin de evitar o desincentivar ese tipo de conducta, me genera esta prohibición expresa, y que sería una capacidad de carácter relativa en cuanto solo afecta a ese vínculo con esa persona y no al resto, como en el caso de los impedimentos dirimentes absolutos, donde el impedimento o la incapacidad se refiere a poder contraer matrimonio con todas las personas. Profesora, como ejemplo podríamos concluir el caso del profesor Nivaldo. ¿Por qué? A ver. Sería la ex señora que ahora no se podría casar con su pololo, que era en ese tiempo, el que le dio muerte al... El caso del profesor Nivaldo fue ese profesor que lo descuartizaron, ¿no? Claro. Claro, por supuesto, no podría.
en el caso de que no estuvieran detenidos por mucho, mucho tiempo como van a estar, Claro. porque ellos, aunque bueno, se podrían casar en la cárcel quizás, pero no podrían. No podrían bajo ningún punto. Porque ella parece que no solamente ella también fue cómplice, ¿no? No sabría decirle muy bien, no leí en esa parte Pareciera, creo, por lo que recuerdo de la noticia, que ella también era cómplice, o por lo menos estaba tratando de probar su nivel de participación en ese horrible crimen que se comete en Chile. Claro, porque al final la que le dio las pastillas para dormir fue ella. Con la mayor razón. Entonces, fue cómplice dentro. Bajo ningún punto se puede casar con él, y sería específicamente esta incapacidad de carácter relativo para contraer matrimonio entre esta señora horrenda y este caballero horrendo. Ya, continuamos entonces esta idea, o lo que estamos revisando ahora con respecto a esta idea de los impedimentos dirimentes absolutos. Un primero impedimento dirimente absoluto es el de vínculo matrimonial no disuelto. Esto es algo que nosotros hemos discutido ya rotundas veces. En Chile, sobre todo bajo la ley en la que nosotros nos encontramos ahora, es prácticamente imposible que una persona pudiera casarse o ser bígamo, salvo que cambiara su nombre o cambiara de alguna forma su identidad. Entonces, en cuanto a vínculo matrimonial no disuelto, es un impedimento muy poco probable de ocurrencia, ¿no? Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio se celebre con ese conviviente civil. Y aquí me parece que es una discusión importante que se puede dar, porque nosotros entendemos que este acuerdo de unión civil no es igual al matrimonio, o es igual al matrimonio. ¿Qué es lo que hemos conversado hasta esta parte con respecto al acuerdo de unión civil? No otorga el mismo reconocimiento porque cuando se disuelve la, ¿cómo se llama? La unión civil no otorga la pensión o la, no era pensión, era... Compensaciones económicas posibles. Eso, las compensaciones económicas que tiene el matrimonio. Que tiene el matrimonio, ya. En cuanto a significado de la institución, son absolutamente diversos, pero un argumento a favor del respeto de este acuerdo de unión civil, o por lo menos de la intención que pudiera tener el legislador, es que las personas que estén ligadas por un acuerdo de unión civil no pueden contraer vínculo matrimonial con otras. Y lo establece finalmente como una prohibición para contraer matrimonio. Porque en el caso, cuando hablamos de estos impedimentos dirimentes absolutos, estamos hablando de verdaderas prohibiciones para contraer el vínculo matrimonial con cualquier otra persona que no sea aquella con la cual yo contraje este acuerdo de unión civil. Es decir, si yo contraje un acuerdo de unión civil con un X, luego termina mi relación, pero yo no termino mi acuerdo de unión civil y yo trato de casarme con un tercero, la ley, a través de este impedimento dirimente absoluto, no me va a permitir contraer el vínculo matrimonial. Otra imposibilidad para contraer el matrimonio con cualquier persona es ser alguno de los contrayentes menores de 16 años. Esto, yo les mencionaba en clases anteriores, es una de las novedades, cosas ventajosas que tiene la ley de matrimonio civil, en cuanto aumentó la edad en la cual yo puedo expresar el consentimiento para participar de este acto del matrimonio. Y me lo establece en la edad para yo entender que esa persona no puede contraer el vínculo matrimonial, los menores de 16 años. Sobre 16 años y menores de 18 son de aquellas personas que deben contar con el ascenso de determinados ascendientes, es decir, la autorización para contraer matrimonio. ¿Se recuerdan qué pasaba si yo me casaba teniendo 17 años sin contar con el ascenso? ¿O la autorización? ¿Me desheredaban? Sí, esa es la sanción específica, pero ¿se acuerdan si eso era expreso, como de inmediato que me lo desheredaban? ¿Qué pasaba si el ascendiente que debió otorgar el consentimiento, este ascenso, expresa su disenso y fallece sin establecer que lo ha desheredado? ¿No lo recuerdan? Si bien la sanción que establece la ley en el caso de no cumplirse con el ascenso o casarse contra el disenso, es decir, cuando este ascendiente ha expresado que no está de acuerdo con el matrimonio, es que puede ser desheredado.
y puede ser desheredado por ese ascendiente y por los demás ascendientes de esa línea. Pero se requiere que este desheredamiento se haga a través de un testamento. ¿Sí? Profe, Dígame. y cuando no era por testamento, después se le quitaba la mitad, algo así era, ¿o no? Si no se hace por testamento, la sanción probable que puedan alegar los otros herederos es que menor, bueno, ya no menor, pero que contrajo matrimonio sin el ascenso, puede obtener solo hasta la mitad de la cuota. Esa es la sanción que establece la ley, que es una sanción de carácter especial. Pero no se refiere a este caso en particular. Si nosotros estamos hablando de un menor de 16 años, en Chile existe una prohibición para que pueda contraer matrimonio. Estamos hablando de ese caso en particular. Si hablamos del mayor de 16 a y menor de 18, estamos hablando de la sanción que estamos conversando ahora, para que no se me vayan a confundir. Otra prohibición para contraer, es decir, no pueden contraer este vínculo matrimonial con ninguna persona los que se hallen privados del uso de razón o padecieren de algún trastorno o anomalía psíquica que les impida formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. Y esta es una de las causales o prohibiciones más complejas que tiene la ley de matrimonio civil. ¿Se pueden imaginar por qué? En esta idea de los que se hallaren privados del uso de razón, padecieren de un trastorno o anomalía, ¿les parece que la forma en que la ley lo verbaliza lo dice de forma muy específica o lo dice muy genérico? Yo creo que es genérico porque no dice como qué nivel cierto. Entonces hay personas de que, no sé, tienen un leve retraso o tienen alguna complicación y son funcionales, no necesitan ayuda, o sea, tienen discernimiento como para trabajar, vivir solos o cosas por el estilo, también deberían tener derecho de casarse, pero las familias de ellos, para evitarlo, pueden hacerlo ocupando esto. Que traten de prohibir, bueno, en la redacción anterior de la ley de matrimonio civil, sobre todo tenía muchos problemas porque se hablaba de expresar el consentimiento de forma escrito. Entonces, esto principalmente generaba conflictos, este numeral que era similar a este, pero no como está escrito ahora, para los sordos y sordos mudos que no podían darse a entender por escrito, que si bien eran plenamente capaces, si no podían expresarse por escrito, en lo que era el vínculo matrimonial no se les permitía casarse. Por lo menos ese era el criterio que utilizaban los oficiales de registro civil. En virtud de esta discriminación que se fue comprobando en el tiempo, porque estamos hablando de que lo que nos interesa a nosotros saber es si estas personas tienen esta capacidad suficiente para generar el vínculo importante que genera la familia, que genera el matrimonio, es que se cambió la forma en que estaba redactada la ley. Y ahora me hablan en estos términos de los que se hallaren privados del uso de razón, o padecieren un trastorno, anomalía, y la palabra clave en esta frase, que le impida formar la comunidad que implica el matrimonio. Nosotros entendemos que en este numeral se divide o estaría este impedimento para los privados del uso de la razón y se refiere a la enajenación mental. Incluso podría tratarse de una privación de razón temporal, pero el requisito importante es que en el momento de contraer el matrimonio, esa enajenación sea lo suficientemente grave, a criterio, por supuesto, del oficial del registro civil, que le pudiera afectar a prestar el consentimiento del matrimonio, este consentimiento libre. Y por otro lado, encontramos los que padecieron un trastorno o anomalía psíquica que les impida formar la comunidad de vida que implica el matrimonio, y esto es una nueva causal. Y ello no implica privación de razón, sino una inhabilidad psíquica para formar la comunidad de vida que consiste en matrimonio. Esto es aún más raro, es una causal que está derivada del derecho canónico y específicamente de un canon que no me interesa que se sepa de todas maneras, pero se refiere a quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. A mí en lo particular no se me ocurre un ejemplo de alguien que pudiera tener este tipo de trastorno o anomalía psíquica. ¿A ustedes se les puede ocurrir un ejemplo? No sé si podrá existir como un trastorno o anomalía psíquica que pueda impedir formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. ¿Se les puede ocurrir como una anomalía psíquica? ¿Los esquizofrénicos pueden ser? Pero en el caso de un esquizofrénico, si es que está
yo entendería que podría caber, si es que no puede formar el vínculo matrimonial, como privado del uso de la razón. Lo tomaría como Pero- parte de la primera cosa. Profe, podría ser un ludópata. A ver, ¿por qué sí? ¿Se podría hacer un ejemplo? ¿Por qué? Yo creo que podría ser un ludópata porque se supone de que, bueno, según esto, el hombre sigue siendo como el gerente de la sociedad conyugal, así que si un hombre, por ejemplo, fuera ludópata, a lo mejor se podría decir eso, porque no es capaz de manejar la sociedad conyugal, o así como mirado, como muy así textual, o por ejemplo, que no tiene la capacidad o el discernimiento de ver sus propios bienes, y en esa calidad los bienes que harían en conjunto, o aunque estuvieran separados, igual hay obligaciones que se mantienen, Muy que bien. también podría, por ejemplo, afectar a su cónyuge, ¿o no? Sí, ese ejemplo me parece que podría caber dentro de esta causal. Si yo lograra comprobar en el momento de generar el vínculo matrimonial que uno de los cónyuges, específicamente el hombre, por el hecho, si se casan en sociedad conyugal, como quien administra la sociedad conyugal, es un ludópata. Es decir, que puede poner en riesgo todo el patrimonio futuro de esa sociedad conyugal. Sí, podría caber dentro de esta causal. Sería como un buen ejemplo de este tipo de afectación psíquica que me habla este canon. Sí, me parece un muy buen ejemplo, Violeta. Y por último, este impedimento absoluto para contraer matrimonio me habla los que no pudieran expresar claramente su voluntad por cualquier medio, y aquí es cuando cambia la ley, diferente a lo que decía antes la ley, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas. No se exige ya, como lo hacía la ley de 1884, el consentimiento manifestado de palabra o por escrito, que era esta afectación que ocurría con la ley anterior de las personas específicamente sordas y sordomudas que no podían darse a entender por escrito. Y esta norma, esta modificación a este artículo fue introducido por la ley 19.904, que reconoce plena capacidad de ejercicio a los sordomudos que puedan darse a entender claramente, y por esta idea de entender claramente se refiere no solamente a por escrito, es decir, por lenguaje de señas, o que la manifestación de su voluntad quede absolutamente expresa independiente de la forma en que la exprese. ¿Se entiende finalmente cómo la ley viene a subsanar este error que había cometido por lo largo tiempo, por lo menos, la ley? Y tenemos, por otro lado, voy a esbozar el principio porque nos quedan unos 12 minutos de clase, los impedimentos dirimentes relativos. Y aquí nos estamos refiriendo a ver si se los muestro por aquí. A ver si lo muestro. Esto se refiere en general, estos impedimentos dirimentes relativos, a impedimentos para contraer el vínculo matrimonial con determinadas personas. Recién los esbozamos, los conversamos en cuanto a parentesco en ciertos grados, y el cónyuge sobreviviente que no puede contraer matrimonio con el asesino o cómplice del asesinato de su marido o mujer. El parentesco dentro de ciertos grados se encuentra regulado este impedimento en el artículo 6 de la Ley de Matrimonio Civil. En derecho civil actual, el impedimento fundado en el parentesco se ha restringido y abarca lo que se llama la línea recta de parentesco y algunos grados de la colateral. ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de línea recta de parentesco? La línea recta de parentesco creo que primera parte desde el abuelo, no se me equivoco. Desde el abuelo, de ahí vienen sucesivamente los hijos, los tíos, cosas así. Eso es lo que yo entiendo por lo menos. ¿Cómo? Los tíos, eso es lo que yo entiendo por lo menos de línea recta. El abuelo, los hijos, después vienen los tíos, algo así. Lo tiene que analizar cuando hablamos en línea recta o línea colateral. Cuando hablamos de tíos y primos son colaterales. Cuando hablamos de padres e hijos, abuelos, abuelas, eso es recto. Línea recta. Esto es recto. Yo pienso en el abuelo, lo voy a decir en ejemplo masculino porque empecé por ese ejemplo, el abuelo, el hijo, que es padre, el nieto, y así. Esta es la línea recta. Cuando yo hablo de colaterales, estoy hablando de los tíos. Es decir, cuando yo este árbol o esta rama, la divido así. Usted me hablaba del caso del abuelo, que tiene 3 hijos, entonces serían colaterales. ¿Sí? De todas maneras, les voy a traer un esquema para que les quede más claro, porque los grados, para contar los grados, quizás materia penal les puede interesar, y para que conozcan o entiendan. Pero sí que les quede claro, cuando yo hablo en línea recta, estoy hablando así. Del padre con el hijo, o de la madre con el hijo, en línea recta. Del abuelo con el padre y con el nieto. Eso es la línea recta.
Colaterales cuando yo involucro el elemento hermanos, tíos, primos. Estos son parientes en línea colateral. ¿Qué es lo Profe, que... ¿los primos se pueden casar? Sí, en Chile sí. Como los de la UDI. En Chile sí se pueden casar los primos. No es ilícito. Si bien en cuanto a en la discusión que se da en derecho canónico con los primos, es la posibilidad, como siempre se considera la procreación, de que los hijos pudieran tener alguna afectación por la coincidencia genética. Independiente de ello, la ley permite el matrimonio entre primos, pero no cuando el vínculo de los primos es doble. Es decir, me estoy refiriendo a que los primos sean hijos de 2 hermanos y 2 hermanas. Por ejemplo, que yo fuera Karen Díaz Campos, me quisiera casar con mi primo, que es Manuel Campos Pérez. Se entiende, Campos Díaz, perdón. Es decir, que tengamos la misma línea, pero al revés. ¿Se comprende el ejemplo? Sí, se entiende, profe. Es súper excepcional ese caso que estoy mencionando. En general, los primos en Chile se pueden casar. No va a haber una objeción en el matrimonio, ni ninguno de sus parientes podría objetar este vínculo matrimonial. Ya. Y les estaba mencionando, quiero terminar de ver esta materia porque algo lo adelantamos. Entonces, decía, la línea recta de parentesco entonces está prohibida entre los ascendientes, que es lo que yo les estaba mencionando cuando les decía el padre, la madre, el abuelo, la abuela, ascendientes de la línea hacia arriba, y los descendientes cuando estoy hablando de el nieto, bisnieto, todo en la misma línea. ¿Por consanguinidad o por afinidad? Por consanguinidad es cuando yo hablo de la identidad genética de una misma familia. Si estoy hablando, que cuando les hablo de la línea recta por consanguinidad, es el ejemplo que estamos dando en el principio. El abuelo, el padre, el hijo. Ahí yo encuentro línea recta con vínculo de consanguinidad. Cuando yo hablo por afinidad, estoy hablando de los vínculos que se pueden producir, pensemos, el abuelo, el padre, y este padre se casa y tiene, suma a su familia una hija por afinidad. Por afinidad quiere decir que él se casó con una mujer que ya tenía una hija. ¿Sí? No es su hija, genéticamente hablando, pero ese padre no podría casarse con esa hija que tiene un vínculo afín. Ni tampoco podría serlo la abuela. ¿Por qué? Porque existe un impedimento general en la línea recta, que es la que estamos conversando, hasta el infinito. Es decir, el abuelo, el bisabuelo, ninguno podría contraer matrimonio con este hijo ni con esta hija, sea por afinidad o por consanguinidad. Luego, una persona no puede casarse con ninguno de sus ascendientes en la línea recta ni con ninguno de sus descendientes. En la línea colateral está prohibido el matrimonio entre los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Es decir, no pueden contraer matrimonio los hermanos entre sí. Estos son los colaterales en segundo grado. Les voy a explicar a cómo contar los grados, pero para eso tengo que traer un monito para que les quede más clarito. Y el homicidio es otro impedimento de carácter relativo, se encuentra tratado en el artículo 7 de la Ley de Matrimonio Civil y me dice que el cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputador, que es el caso que vimos hace un rato. ¿Cuál es el justificativo que tiene este impedimento? Es en el temor de que el deseo de contraer un nuevo vínculo de matrimonio pudiera inducir a quien se encuentra ligado a llevar a cabo proyectos criminales para lograr tal objetivo, que es el ejemplo que estábamos conversando hace un rato. Y este impedimento no se encontraba establecido por la ley anterior de matrimonio civil, pero se adopta de la terminología que nosotros ya teníamos consagrada en derecho penal. Y voy a dejar la clase acá porque me queda algo más complejo de ver y prefiero verlo mañana con más tiempo. ¿Les quedó claro todo lo que hemos revisado hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Profe, Dígame. Ah, sí, profe. Ya, entonces mañana los veo a las 7:30 porque nuestra clase empieza a las 7:30 porque alguien parece que entró a las 7. Para que lo vean, alguien me está hablando. Ya. Entonces nos vemos mañana. Que tengan buen inicio de semana, que ojalá se arreglen los problemas que tenían de conexión con los otros profesores. Y este video se lo voy a subir a YouTube porque traté de subírselos al intranet y no me deja intranet. Por eso no se los he subido. Para que lo revisen, ¿ya? Ya, nos vemos. Ya, profe, profe, ya Ahora, gracias. disculpe, Chao, una gracias. consulta. Dígame. Chao, profe. ¿Pasó lista por casualidad? No, ¿tengo ya la obligación de pasar lista? No, le estaba consultando solamente. No pasé lista. Le voy a preguntar igual a la directora de carrera porque no sé desde cuándo tengo la obligación de pasar lista. Ah, ya, profesora.
Ya, Muchas chao. gracias. Nos vemos.